Juan capítulo 21, versículo 15 al versículo 19. Leamos todos juntos, por favor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Oremos pidiéndole al Señor que esta porción de la palabra sea en cada uno de nosotros hallando reposo para dar vida y edificarnos como iglesia. Dios y Padre, damos gracias, Señor, porque hoy tú nos permites estar delante tuyo para recibir palabra. Y todos juntos, el deseo es que estemos en el mismo sentir, Señor. Estemos rindiéndote culto a ti, Dios. Lo único que nos une y que tenemos en común eres tú, Señor. A partir de la palabra hemos nacido de nuevo y hemos venido ahora a ti, Señor, para conocerte más. Esa es la vida eterna. Por eso hoy oramos a ti, que tú seas trayendo la palabra, Señor, que nos hace mover en el Espíritu, Señor. Porque la palabra hace mover, da vida, Señor. Así que danos esa palabra, Señor. Quebranta en nosotros, Señor, todo argumento que se levante en contra tuya, Señor, que se ha levantado en contra tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a que como niños recibamos la palabra, Dios. Que en nosotros haya fe, Señor, para que habiéndola recibido, la tomemos por alimento y obremos por ella, Señor. Padre, obra en mi vida, por favor. Yo te pido humildemente, Señor, que me uses, Dios. Úsame, Señor, con toda la sencillez, Señor. Ayúdame, Señor, para poder expresar tu palabra y que la palabra salga con sencillez, con humildad, Señor. Que no me envanezca, Señor, en mi necio padecer, Señor, y en mi pensar, sino que por el contrario mi pensamiento sea cautivo, Señor, en la obediencia tuya, Dios. Ayúdame, bendito Padre, que mis sentidos no se extravíen, sino que yo sea juicioso, Señor, al llevar el sentido espiritual para que se cumpla el propósito, que haya vida eterna en la iglesia, que los que escuchan por primera vez sean salvos y los que son iglesia sean edificados, Dios bueno. Padre bueno, bendice este tiempo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gracias. Por favor, tome asiento. Para comenzar, vemos a un Pedro que está caminando con Jesús. Ellos van caminando allí van hacia un lugar donde Pedro no sabe hacia dónde lo está llevando el Señor, pero Él lo está llevando. Y el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro: ¿me amas? 3 veces. 3 veces le pregunta: ¿me amas? De allí se ha especulado mucho, ¿no? No, Él le preguntó 3 veces porque lo negó 3 veces. Pues así como Juan nos está contando en el Evangelio acerca de él mismo, para que me entienda a qué me refiero, es Pedro va caminando con Jesús y se voltea a mirar y viene Juan detrás, ¿no? Y entonces Pedro le pregunta a Jesús: ¿y qué de este? Y Jesús le dice a Pedro: ¿y qué a usted? Si yo quiero que él viva para siempre hasta que yo regrese, pues que él viva. Entonces algunos comenzaron a decir que era que Jesús había dicho que Juan iba a vivir para siempre. Y Juan mismo escribe: no, lo único que dijo fue: ¿qué a ti? ¿Y qué a ti si yo quiero? Deje que él nos siga, si él quiere seguirnos, que nos siga. Usted preocúpese por usted. Lo mismo pasó con Pedro. ¿Por qué Jesús le pregunta 3 veces si me ama? Porque simplemente pasó eso. Jesús le preguntó: ¿me amas? Él quería llegar a un punto en el cual Pedro se arrodillara y dijera: ay, Señor, usted todo lo sabe. Usted todo lo sabe, Señor. Que reconociera era la soberanía de Jesús. En varias partes del Evangelio de Juan,
Juan está explicando que Jesús no se fiaba de nadie porque él conocía los corazones de los hombres. Pero aunque Pedro también había visto eso, y Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, usted me negará. Pedro le dijo, no, Señor, hasta la muerte. Pero lo negó. Entonces en este punto Jesús le está diciendo, ¿me amas? Hasta que lo hace confesar, ay Señor, tú lo sabes todo. Tú todo lo sabes. Jesús está al lado de quien lo negó. De alguna manera Pedro también lo vendió. Y le dice en el versículo número 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Si nosotros pensamos, claro, nosotros en el momento histórico en el cual nos encontramos pensamos en Pedro y decimos, no, Pedro fue un apóstol y Pedro ayudó a la iglesia y Pedro le predicó a Cornelio y Pedro era una persona sensible al Espíritu y bueno, y Pedro, pero creo que nosotros, si fuésemos honestos, si estuviésemos en el momento de la iglesia primitiva y conociéramos quién es Pedro, con nuestro pensar actual, tal vez descalificaríamos a Pedro. ¿Cómo así? El Señor, es claro para todos que cuando el Señor está diciendo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, Él está hablando de su iglesia. Pero ¿a quién le está dando ese mandato? De que cuide, de que debe comer a las ovejas. A uno que lo negó, a uno que habiendo visto los milagros, habiendo visto las obras que Jesús hacía y habiendo escuchado las palabras que Jesús decía, lo negó. Uno diría, Pedro no está calificado para hacerlo. ¿Cómo el maestro, cómo el más sabio de entre toda la creación va a poder encargar a uno que lo negó? No, lo descalificaríamos. ¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? Porque hoy en día nosotros somos muy dados a descalificar a la gente. Somos más dados a descalificar a los demás que a descalificar al que vemos en el espejo. Y a veces nosotros entramos como iglesia en un ámbito y en un ambiente como de hipocresía en el cual comprendemos que nosotros sí, fuimos sacados como trapo de inmundicio y fuimos limpios. Y profesamos de nuestros labios, no, es que yo soy malo y Dios, si no fuera por Dios no podríamos. Pero a veces no es tan honesto porque cuando vamos a hablar del hermano o cuando vamos a hablar de quienes están llevando la palabra, somos durísimos, muy duros. O cuando estamos hablando de aquel que acabó de llegar al evangelio, somos como un cavernícola de esos que nos han pintado con un mazo en la mano y queremos aplastarlo. Pero Jesús le dice a Pedro en el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven. Si bien es cierto para los judíos, el joven es inexperto, eso es clarísimo. Y el anciano es el que se respeta por su experiencia, por toda la sabiduría que tiene en él. Por eso no en vano el Evangelio cuenta que cuando trajeron a la mujer adúltera, los que comenzaron a arrojar la piedra al piso fueron primero los ancianos, es decir, los que eran los mayores. Porque la Biblia claramente enseña que hay que honrar a los mayores, en edad y en sabiduría. Pero aquí le está diciendo, pero cuando eras más joven, todavía es joven, le está diciendo a Pedro. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Claramente, pues el Señor le está diciendo a Pedro, pero una persona joven es inmadura. Y va a donde quiere, y lo lleva al viento, y lo lleva al agua, y a donde quiere, como cuando la hoja cae al pedacito de agua que va para la alcantarilla. La hoja ni sabe para dónde va, pero simplemente lo lleva a la corriente. Mas cuando se es viejo ya se tiene los pies aplomados, ya no lo mueven a uno las cosas. Por eso a veces es tan difícil predicarle a una persona mayor, porque se ha quedado firme
en un conocimiento que tiene acerca de Dios y no está dispuesto a renunciar a Él porque lo ha vivido toda la vida y ha tenido ciertas experiencias. Por eso uno tiene que entrar como con martillo con la palabra. Más a los jóvenes, pues los jóvenes nunca se cansan de ver y nunca se cansan de oír. Entonces usted le predica de Jesús y de una vez se arrodillan ante Cristo. Pero tienen un problema, que así mismo como en un momento han aceptado la palabra, en otro momento la dejan. Porque el joven va y viene, no está aplomado, tiene toda la fuerza, pero no tiene la madurez. En cambio el mayor sí, y Jesús le está diciendo a Pedro, cuando tú eras más joven, ibas a donde querías, pero cuando tú seas viejo, pondrás la mano en otro, y Él te guiará. ¿Y qué está hablando? Pues cuando se es viejo ya no se tiene la fuerza. Cuando se es viejo ya no se tiene la habilidad para moverse a donde uno quiera. Ya no. Y cuando se es viejo ya hay una sabiduría. Lo malo no es llegar a viejo. Lo malo es llegar a viejo pensando como un niño. Eso es lo malo. Es bueno llegar a viejo porque en los viejos está la sabiduría, o debería estarlo, deberíamos hallarlo. Por eso en la iglesia es necesario que hayan ancianos. No estoy hablando solamente de edad, sino maduros. ¿Quién es ese en el cual Pedro se va a apoyar? Pues bueno, Jesús antes en Juan capítulo 14, 15, 16, 17 dice que Él enviará el Consolador, el cual nos llevará toda verdad, que Él es la promesa del Padre, que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a que demos el testimonio de Él y entonces Él convencerá de pecado, de justicia, de juicio, que el Señor no recibe testimonio de hombres, sino que necesita que nosotros esté aquel Consolador para que la iglesia pueda cumplir la obra. Ese es el que nos va a llevar. Entonces, cuando la iglesia se hace madura, anciana, cuando se deja guiar por el Espíritu Santo. No hay otra cosa. Y Pedro, vuelvo y digo, uno diría, pero Pedro es uno de los que va a quedar a cargo de la iglesia. No, pero también está Juan. Juan también salió corriendo. No había ni uno que nosotros pudiéramos aprobar, todos se fueron corriendo. Tan pronto Jesús dijo, déjenlos, tómenme a mí, todos se fueron corriendo. ¿Quién era apto? A nuestros ojos, ¿quién podría ser apto? ¿Esa partida de cobardes? ¿Quién podría ser apto? Pero ninguno. Por eso Él cuando vuelve a ellos les dice, espérenme hasta que venga la promesa. Y cuando viene la promesa, en Hechos capítulo 1, versículo 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo primero es que ellos le están preguntando en el versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En otras palabras, y de todo lo que el Señor ha venido hablando durante el Antiguo Testamento es, Señor, ¿por fin será el matrimonio? Porque en el Antiguo Testamento usted encuentra palabras donde los profetas le hablan a Israel que el Señor es su esposo y que lo tomó y la desposó. Incluso después de eso dice, yo la desposé y usted se prostituyó. Él siempre está hablando acerca de esa amada, ¿no? Y ahora está diciendo, no les corresponde a ustedes, no les corresponde. Sino que les está diciendo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es la potestad del Padre saber cuándo serán las bodas del Cordero. El día y la hora nadie lo sabe. Pero mientras tanto, ¿qué está ocurriendo con la novia? Se está preparando. Se está preparando para el momento de la gran boda. Está preparando el vestido, su familia le está dando la despedida, en fin. ¿Y el novio qué está haciendo? También preparando lo que le corresponde a él para la gran boda. Pero lo que estamos viendo aquí es que es una iglesia nueva, una iglesia inmadura. Una iglesia, ellos hasta este momento que Jesús les está hablando de esto, ellos no saben que van a ir a tantos lugares, no se imaginan lo que van a padecer, ellos no tienen ni idea. Es una iglesia nueva, está hasta ahora
Hasta ahora el Señor se está yendo a los cielos. Pero la iglesia no ha comenzado a hacer nada. Lo único que les corresponde es esperar, aguardar. ¿Cuánto nos gusta aguardar? ¿Y por qué quiero comenzar de esa manera? Como frenando el pensamiento de la iglesia. No, pero ¿a dónde va? ¿A dónde va? Pues el tema de hoy es hablar acerca sencillamente de la iglesia debe madurar. Y nosotros hemos comprendido que lo más grande de la vida de fe es el derramamiento de la sangre que Jesús tuvo en la cruz. Sin el derramamiento de la sangre de Jesús no hay nada. Sin el derramamiento de la sangre de Jesús, tú y yo oraríamos y oraríamos al viento. Porque aunque Dios es poderoso y Él lo puede escuchar a usted, dice la palabra que por causa de nuestros pecados Él nos dio la espalda. Dice que por causa de sus pecados han tapado sus oídos, lo dice Isaías. Así que lo más glorioso es esa sangre. Si no fuese por esa sangre, estamos perdidos. Y está bien que reconozcamos eso todos los días. Pero algo se nos ha olvidado. Y es que ese momento de la predicación donde a usted y a mí nos dijeron que fuimos limpios de todo nuestro pecado, no es el fin de la iglesia. Es el inicio de la iglesia. No es el fin, mi amado. ¿Y a qué voy con esto? Que a veces nosotros nos quedamos solamente en el punto de la sangre. Entonces seguimos comportándonos como bebés, todo el tiempo como bebés, y la embarramos y no se preocupe, ahí está la sangre. No, pero es que yo no quiero crecer. No se preocupe, ahí está la sangre. Y ahorita que acabé de decir que no quiere crecer, me acabo de acordar de que incluso en la vida natural hay eso, ¿no? Y los psicólogos le han llamado el síndrome de Peter Pan. No quieren crecer las personas. Sí, tienen familia y todo, pero no quieren asumir responsabilidades, no quieren madurar. 45 años y no, es que todavía estoy cuidando a mi mamá. Pues buena labor, pero madure usted, crezca. Lo mismo pasa en la iglesia. Y Jesús le está diciendo a Pedro, cuando seas viejo, y miremos un poquito, saboreemos un poquito si Pedro ha cambiado su manera de pensar. Saboreémoslo un poquito. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Jesús le está diciendo, dos cosas utiliza, ovejas y corderos. El cordero es oveja también, pero es el menor a 1 año. ¿Sí? Ese es el cordero. Hasta 1 año, a partir de 1 año ya no es cordero. Apenas cumple el año, ya no es cordero. Es oveja. En el año, o sea, en el día, un día después de que cumple el año, ya no. Por eso siempre dice en el Antiguo Testamento, en algunos sacrificios en especial, dice un cordero de 1 año. De 1 año. Es el pequeñito, es el que está aprendiendo. Pero ya la oveja es el grande, o sea que Pedro no solamente tendrá que apacentar a los nuevos, sino también a quienes, a los que ya llevan un tiempo en la iglesia. Así que Pedro no puede ser joven por siempre. Pedro tendrá que envejecer en su vida de fe. Pedro tendrá que crecer en su vida de fe y dejar de correr como un niño en la iglesia, siguiendo al Señor, sino tendrá que dejarse dominar por el Señor. A veces preguntan, ¿y qué es la unción? Simple, déjese dominar por el Espíritu Santo. Esa es la unción. Ungir era de cubrir, de embardunar, de llenar hasta los... Hoy en día me daría risa viendo a alguno siendo ungido. Uy, me están llenando de aceite, porque lo llenaban, derramaban el aceite que dice que escurría por la barba. Imagínense la cantidad de aceite, escurría. Vamos a ungir a estas mujeres. Ay, no, porque se me corre. Pero la unción, el dominio, lo anciano, lo maduro en la iglesia lo hace el dominio que usted permita del Espíritu Santo sobre usted. Menos de mí y más de ti. Pero saboreamos la vida de Pedro, cómo Pedro va creciendo. Primero Pedro comienza la carta. Vamos a hacer un repaso rapidísimo de la primera carta. Solamente quiero que examinemos cómo Pedro habla, qué es lo que él habla. Recordando qué había ocurrido con Pedro hasta ese momento donde el Señor le dice, ¿me amas?
Entienda esto, no es una predicación de Pedro, sino que a través de Pedro, ¿qué Jesús le mandó a la iglesia? ¿Jesús le mandó a la iglesia que sea siempre joven? ¿O Jesús quiere una iglesia madura? La iglesia a la cual Jesús se dirige diciéndole que sea columna y baluarte de la verdad, ¿cómo ha de ser? ¿Una iglesia temblorosa? ¿Una iglesia cómo? La iglesia debe ser fuerte, no por sus capacidades y habilidades, sino por Cristo en ella. Y mire lo que dice Pedro. Pedro comienza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Él pega en una sola frase: para obedecer y ser rociados por su sangre. Es decir, nosotros vivimos para obedecer, pero no se nos olvide que estamos rociados por la sangre, porque habrá momentos donde usted y yo fallaremos. Y en el capítulo número 2, él viene de hablar de que tengamos una vida santa, pero en el versículo 2 dice esto: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué está diciendo? Pedro le está escribiendo a una iglesia. Pedro está demostrando que él está cumpliendo la labor que Cristo le mandó, que cuida a la iglesia. En la segunda carta, Pedro les dice: esta es la segunda vez que les escribo, pero les escribo porque estoy pronto a partir. En el capítulo 2, que ahorita lo vamos a leer, él dice: estoy pronto a partir y quiero tratar de dejarles por escrito algo que los guarde, que los cuide. Y Pedro le está hablando a la iglesia que crezca, que no se quede solamente saboreando la miel y la leche, sino que tiene que comenzar a comer alimento sólido. No es solamente que Cristo me ha salvado, sino que también yo he sido renovado para hacer algo. He sido vivificado para hacer algo. Y toda la Biblia lo muestra, ahorita lo vamos a ver. Versículo número 4 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Escuche quién está diciendo que fue desechado por los hombres: el que lo negó. No, Pedro es un hipócrita. No podemos decir que Pedro es un hipócrita, porque a esta altura Pedro ya ha padecido la persecución. Es decir, que Pedro ha cambiado. Pedro ha madurado en su vida de fe. Pedro ya no es el mismo niño que dijo: yo andaba con él, sí, usted habla como él, y comenzó a maldecir. No, ya no es el niño que teme que le hagan algo. Ya tiene una fe fuerte. Está dispuesto a ir a la cruz por él. Jesús le dijo: lo que usted no quería hacer, ese otro ahora lo llevará a hacer lo que usted no quería hacer. ¿Qué no quiso hacer Pedro? Morir. Ay, no, yo no estaba con él, no, porque temía la muerte. Pero ahora, ¿cómo es Pedro? Es un hombre diferente. Porque el Espíritu está en él. Porque se dio cuenta que Dios no hace excepción de personas. Porque experimentó lo que vivió Cornelio. Porque experimentó viendo la obra a través de Pablo. Porque vio cómo degollaban a Jacobo. Porque también supo lo que le había pasado a Juan el Bautista. Porque comprendió lo que Jesús había hecho en la cruz. Jesús les dijo cuando iban con él: ustedes ahorita no van a entender, pero después lo entenderán. Está hablando de madurez. Pedro en la segunda carta dice: lo que les ha explicado el hermano Pablo no es fácil de entender, pero es bueno, perseveren en ello. Está hablando de entendimiento, de que cada vez nos acerquemos más a Dios, que lo conozcamos más. Y Pedro dice entonces en el versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero aquí una palabra importante que está diciendo es edificados. Cuando Jesús les dice: esperen a que venga la promesa de Dios, pregunto: ¿ya está edificada la iglesia? Hasta ahora va a comenzar todo. Pero Pedro aquí ya está diciendo: edificados como casa espiritual, es decir, ya se avanzó en algo. La iglesia está creciendo, está avanzando. Ya aquí Pedro no le está escribiendo solamente a los 500 que estuvieron con Jesús y perseveraron hasta después de la resurrección.
sino que le está hablando ¿a quién? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ya la iglesia se ha extendido. Hay que cuidar la iglesia, porque hay unos malvados que se están viniendo aprovechando una debilidad de la iglesia. ¿Cuál? La inconstancia y la inmadurez de la iglesia. Es peligrosísima una iglesia inmadura y una iglesia inconstante. Es muy peligrosa. Y si nosotros queremos ser la iglesia viva, la iglesia que es luz en medio de las tinieblas, tenemos que madurar. Porque uno no da la vida por la vida con inmadurez. Apenas lleguen a apresar a Jesús, saldremos corriendo. Y dice Pedro, en el versículo 18 del capítulo 2, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Creo que esta es una de las palabras en las cuales yo he escuchado, eso no es tan fácil. Y esto ya implica que hay algún cambio en las personas de la iglesia, que no es por las propias fuerzas, sino que es Dios obrando en una iglesia, madurándola a Dios mismo. Ay, Dios es el que madura la iglesia. Claro que dijo: mi Padre es el labrador, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y un labrador, cuando está labrando, ¿qué está esperando? ¿Que el cultivo se le queden solo semillas? ¿O que crezca, que madure? Claro que madure. Cuando los cafeteros van a recoger el café, ¿ellos qué están esperando? Un café maduro. Llegó la cosecha, que están esperando el grano maduro. Así que Dios, cuando venga por su iglesia, ¿qué va a venir? Por una iglesia, claro, limpia, resplandeciente. Pero la iglesia tiene madurez. Es una mujer que pare, que da a luz hijos espirituales. Y Pablo dijo: siento dolores de parto. Una niña de 8 años no puede tener dolores de parto. Una niña de 4 años no puede tener dolores de parto. Una mujer sí. Está formada. Su cuerpo tiene la capacidad para parir. Sus caderas ya se han ensanchado y se pueden abrir más cuando están pariendo. Es fuerte, aunque le duele, es fuerte porque ama la vida. La iglesia debe llegar a ese punto. Poder ensanchar las caderas para poder dar a luz, porque duele y hay que estar maduro. Pero Pedro también hace aquí en el versículo 20 otra acotación. Dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Eso necesita madurez. Que nosotros aprendamos a soportar la aflicción por hacer lo bueno. Y no estamos hablando de la aflicción en el trabajo. Ay, es que mi jefe es tan injusto y yo tan bueno que le hago el trabajo. Bueno, eso es por el amor a Cristo. No está hablando de eso. Está hablando de que nosotros, aún predicando la buena palabra, siendo la luz en medio del mundo, padezcamos. Y creo que este es el punto para hacer un paréntesis, y es lo siguiente. ¿Cómo muestra la Biblia que todo comienza? ¿Cómo comenzó todo? Dice la Biblia que todo estaba hecho un desorden. ¿Y Dios qué comenzó a hacer? A colocar orden. Y Dios comenzó a decirle a la tierra: produzca fruto. Y la tierra produjo fruto. No fue que todo apareció, hubo una madurez en la tierra. Ahora los hombres, Él de una vez creó a 1000 hombres, 2000, 3000, no, ¿qué hizo? Una pareja, y esa pareja tuvo que aprender a convivir como convivían en esta tierra. Pero toda la Biblia habla de lo mismo. ¿Cómo comienza usted? ¿Cómo comenzó usted y yo? Por un esperma y un óvulo. ¿Cuánta estima le tiene uno a una esperma y a un óvulo? Casi que nada. Yo he escuchado a las mujeres: no, que vaina ser mujer, cada mes lo mismo. Y les falta maldecir. No todas, unas. Pues las que sufren con ello, ¿no? Hay unas que, no, a mí sí me toca suave, ¿no? Y hay otras que les sale el gran consejo, ¿no? Tenga un hijo y verá que deja de sufrir. No, menos.
se aguantan, ¿cierto? Y a veces pareciera que no es algo tan chévere, pero ese es el principio de la vida. Y lo dio Dios. Él fue el creativo de ello. Y claro, yo sé, comienza uno con la controversia. No, pero Dios, pero bueno. En fin, eso se resume en que el pensamiento de Dios es más alto, el de nosotros es más pequeño. Ya. Discutir con el que hizo la vasija de barro, complicado siendo usted la vasija. Complicado. Si usted fuera otro alfarero, pues vale. Pero usted es otra vasija. ¿Cómo comienza el servicio en el tabernáculo? ¿Cómo comienza el servicio en el tabernáculo? Lea conmigo, por favor, Hebreos, capítulo número 9. Hebreos, capítulo número 9, versículo 11. Leamos de ahí en adelante, por favor. Mire lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mire, usted y yo fuimos creados para servir. La sangre de Cristo fue rociada en todo aquel que es inmundo, pero que ha creído a Él, que se ha acercado al Padre. Está provista para todos, pero solamente rociado por la sangre, el que ha creído en Jesús. Y mire lo que están contando acá, que antes eran la sangre de los animales la que se rociaba. ¿Y con qué se santificaba? ¿Dónde se derramaba esa sangre? Afuera del tabernáculo. No era el fin, era el principio. Y entonces derramaba esa sangre, y con esa sangre era primero limpio el sacerdote y luego limpio el pueblo, y luego comenzaron a santificar todo lo del tabernáculo, todo lo santificaron. ¿Para qué? Para poder rendirle culto a Dios, para poder servirle a Dios. La sangre que usted y yo hemos recibido no es el fin, es el principio de nuestra vida de fe. No nos debemos quedar allí afuera del tabernáculo. Cristo ahora entró con su propia sangre, no con la sangre de un animal, y abrió el camino para llegar al Padre. Capítulo 10, que ahorita lo vamos a leer, dice: entremos confiadamente ante Él. No se trata de solamente quedarnos en la gracia, porque la Biblia no dice que Moisés trajo la ley y Jesús la gracia. Dice que Jesús trajo la gracia y la verdad. Y eso implica muchas cosas. Cada domingo primero del mes que usted y yo participamos de la cena, tomamos la copa, la cual nos recuerda el nuevo pacto en su sangre. Somos limpios, soy acepto. Pero el pan que usted y yo comemos son sus palabras. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Mis palabras son espíritu y son vida. Pero el mandato que Él ha venido a traer es un mandato de vida. Es un mandato de amor, de gracia, que nos enseña qué es lo que debemos hacer. Ahora nosotros no hemos sido rociados por la sangre de un animal. Hemos sido rociados por la sangre de Cristo, no para quedarnos ahí solamente, sino para que ahora podamos entrar confiadamente a Él. En otras palabras, para que maduremos. ¿El pueblo de Israel maduró? Claro que maduró. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ni se imaginaba lo que iban a hacer en el desierto. Ellos solamente clamaban a Dios: Señor, ayúdanos. ¿Y por qué clamaban? ¿Qué les daba el derecho de clamar a Dios? Pues que Dios le había prometido a Abraham que después de 4 siglos, Él liberaría al pueblo. Porque Dios le advirtió a Abraham:
sus hijos serán un pueblo esclavo. Ay del que los esclavice. Y los libertó. Y cuando viene el ángel a Moisés le dice, yo he oído la oración de mi pueblo, así que ve y libértalos. ¿Y qué es lo que celebra el pueblo de Israel cada año, hasta hoy, con tanta reverencia? Esa noche en la cual fue untaban todos los lindeles con sangre, y el ángel de la muerte no mató sino a los primogénitos de los egipcios. Pero ¿y el israelita que untó el lindel de su puerta con sangre, qué pasó? Murió. No murió el israelita, sino el primogénito que ve en esa casa. Y cada año, hasta el día de hoy, lo siguen celebrando. Pero Dios muestra a través de la Biblia que luego de esa noche comenzó la gloriosa libertad del pueblo de Israel. Porque Moisés les dijo, yo les daré la gracia a ustedes delante de sus vecinas egipcias para que les provean de todo. Y entonces ellos fueron y pidieron alhajas y lo recibieron y dejaron salir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel cruzó el mar y llegó al desierto. Cantaron dirigidos por María un himno a Dios glorioso. Y luego Dios, ¿qué les da? El mandato para que sean una nación santa, para que tengan vida, para que sean diferentes. No se quedaron pensando en eso. Eso lo van a celebrar todos los años. Pero ahora tienen que comenzar a ser nación santa. ¿Y luego qué hace? Él toma un linaje y lo hace escogido, el linaje de Aarón, y los hace los sumos sacerdotes. Y luego da mandatos para el pueblo adquirido, para que los extranjeros vengan, pero todos estarán formados en el desierto, todos alrededor del tabernáculo, porque el tabernáculo tiene algo importante, tiene un lugar que se llama propiciatorio, y desde ahí se escucha la voz de Dios, y el tabernáculo se ha erigido para darle gloria al nombre del Señor. Así que toda la vida en el desierto es para honrar a Dios. Y allí en el desierto tendrán que pelear, ganar las batallas, conquistar la tierra prometida. Tendrán que ver a su líder morir en la colina y no poder entrar allá a la tierra prometida porque pecó contra Dios. Van madurando. Una generación salió de Egipto y otra generación entró a la tierra prometida. Porque Dios los fue limpiando, los fue madurando a través de su palabra. Eso lo está mostrando siempre en la Biblia. Que Dios quiere que usted y yo maduremos. Que Dios quiere que usted y yo avancemos. Claro. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo, Juan, capítulo número 12. Juan, capítulo número 12, versículo 22 al 26. Unos griegos llegan a preguntar por Jesús, le preguntan a los discípulos llegan a través de Felipe a Jesús. Y Felipe le dice en el versículo 22, Juan capítulo 12, versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Escuche, ¿para que el Hijo del Hombre sea qué? Glorificado. ¿Y de qué va a hablar él? De muerte. Uno pensaría, ¿no? Llegó la hora de ser glorificado. Y entonces, como nos muestra la televisión que hay que ser glorificado, ¿no? Las princesas de Disney, entonces va a ser glorificada, entonces reconocida como princesa. Y las caricaturas, entonces el superhéroe que se eleva a lo más alto con toda su fuerza. No, aquí no es así. Es diferente. Cuando los dueños de una empresa son glorificados, entonces no, un aplauso para el empresario del año. No, la gloria que el Señor está diciendo es ¿cuál? Versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De quién está hablando? De Él. ¿Por qué? Porque en la parábola en Juan capítulo 15, ¿qué está diciendo Él? Mi Padre es el labrador y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Y es necesario que el árbol crezca? Claro que sí, porque Él dijo, y el reino de los cielos es como un árbol grande, en el cual vienen después las aves y ¿qué? Reposan. Tan raro que no dice que es el oso el que llega a la sombra del árbol, ¿no?
No, porque está hablando solamente de aquellos que están pensando en el reino de los cielos. Un ave no está pensando, un ave que vuela, ¿no? No está pensando en el piso. Está pensando en anidar siempre en lo alto. Y utiliza todo lo que ve en la tierra para construir su morada. Deberíamos aprender de las aves, ¿no? Ellas cogen la paja acá en el piso, ¿no? Pero la están utilizando ¿para qué? Para hacer la morada en el cielo. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Estamos acá en la tierra, estamos en la carne, pero usemos todo lo que tenemos acá para construir nuestra morada en el cielo. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Morir. Morir. No, yo ya morí cuando recibí a Jesús, mi amado. Es de todos los días que hay que morir. Todos los días usted tiene que morir. No me diga que usted todos los domingos se levanta con el mismo ánimo para ir a rendir el culto. No me diga esa mentira. Habrán domingos como hoy, no sé, tal vez a alguno le pasó, ay, qué día tan bello, día del Señor, hoy hay sol, qué belleza. Como habrá otros días que el sábado se acostaron peleando con la esposa y ahora ¿cómo llegamos? ¿Cómo le digo que se apure? Porque, si estamos peleados, o se levantan y la lucha con, bueno, no sé, tantas cosas, o simplemente está enfermo. Y quiere ir, pero el cuerpo le dice que no. Y comienza a luchar todos los días. Debemos morir. Usted hoy podrá salir de aquí gozoso con su vida de fe, pero mañana tendrá que volverse a enfrentar a sus deseos, sus pasiones. Y definitivamente cada día usted tendrá que ser más fuerte. Porque al principio quisieron matar a Jesús. Luego quisieron matar a Pedro y a Juan. Luego quisieron matar a toda la iglesia. ¿Y hoy en día quieren matar la iglesia? No. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está como un bebé y un bebé no le hace daño a nadie. Necesitamos crecer, pero no de aquí, mi amada iglesia. Yo sí sé. No. Humillados ante la poderosa mano del Señor y entonces el diablo huirá de nosotros. Una iglesia madura, fuerte, que sigue el ejemplo del primer grano, porque el primer grano cayó, murió, pero el árbol crece y luego de ahí hay semillas que caen y también tienen que morir y volver a crecer y crecer y crecer. Y usted y yo hoy estamos acá porque algunos murieron, porque tomaron la decisión de llevar la palabra a pesar de, fueron obedientes al evangelio. No se quedaron pensando solamente en la gracia, sino que también debían ser alimentados de la verdad. Fueron personas comunes y corrientes. No fueron super, hiper, mega, gigapóstoles que botaban la chaqueta y la gente se caía. No. Ellos se caían delante de Dios para que después cuando estuvieran delante de la gente Dios los respaldara, porque lo que usted y yo hacemos en lo secreto Dios lo respalda en lo público. No pretendamos ser una iglesia mediocre, que no crece. El bebé nunca será el presidente. Sí, sé que hace poquito salió una fábula, aunque no fue un animal, pero sé que salió una fábula de mi gran jefe o algo así, un bebé dirigiendo. Pero eso es caricatura, mi amado. No hagamos de la iglesia una caricatura. Necesitamos madurar. Necesitamos crecer y ser conscientes de eso. Imagínense si usted no hubiera crecido, ¿qué hubiera dicho su papá y su mamá? No, él está enfermo. Porque lo normal que es madurar. Eso es lo que hoy en día pasa también en algunos hogares. La esposa madura, pero el hombre no, y entonces no está como enfermo. Mi hijo, ¿está bien? Es que a usted le corresponde y como que es lo normal. Lo normal es crecer, lo normal es cambiar. Claro que vamos a cambiar. Yo sé que si el Señor me permite llegar a los 60, no voy a pensar igual que como pienso hoy. Me imagino que seré más aplomado, menos apasionado, más diligente en cuanto al Señor. La iglesia debe crecer, porque si no muere, mire lo que ocurre. Versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guarda. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quién es Jesús? Jesús luego no es como la semilla de mostaza que todo el mundo la desprecia porque es pequeña, pero luego en él vienen a anidar todos. ¿No es él esa pequeña semilla? ¿No comienza todo desde antes del tabernáculo?
Usted y yo no comenzamos siendo diminutos, invisibles a la vista, dando testimonio de que todo lo visible viene de lo que no se ve, porque primero fue lo espiritual y luego lo material. Es necesario que la iglesia madure. Pero perdón, ¿hay alguna pista de que Jesús haya hecho algo para que la iglesia madure? Claro que sí. Vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 4. Hechos capítulo número 4. Efesios, perdóname, Efesios. Voy pensando en otra cosa. Efesios, capítulo número 4. Y miren lo que dice. Pablo está preso. ¿De qué manera? Leamos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Oiga, es que es duro, ¿no? Soportándoos en amor. A veces me dicen, no, si no fuera por el amor de Cristo yo no lo amaría. No, es que así es. Pues es que sin el amor de Cristo nos acabaríamos. Tal vez usted ni vendría. Tal vez usted es más estudiado que yo, más elocuente que yo, más diría yo que le voy a recibir. Más bien déjeme a mí. Podría ser. Pero está diciendo Pablo, comienza a hablarle a una iglesia que debe madurar. Sopórtense unos a otros. Algo pasa en la iglesia. Sopórtense. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y cuando dice que guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz, no es que todo esté tranquilo, porque paz no significa necesariamente tranquilidad, conlleva tranquilidad, pero paz, la palabra paz significa acercarse. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. ¿Qué es lo que el mundo está esperando? Que todos estemos tranquilos. Pero ¿qué es lo que Jesús hizo? Nos acercó con el que estábamos en guerra. Al Padre nos acercó. Nos dio la paz que no puede dar el mundo. Nos acercó al Padre. Ahora está diciendo que estemos cercanos los unos a los otros. Y dice el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Mire cómo habla de Dios. Entienda muy bien esta parte como lo dice en el versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Está hablando de Dios como tal, de cómo Dios va uniendo la iglesia. Mire lo que dice, sobre todos, el Padre, por todos, el Hijo fue por todos, y en todos, el Espíritu de Dios en mí. Y dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Todos tenemos los mismos dones? Él dio, no, aquí primero está hablando de medida, ¿cierto? Y ahora ¿qué está diciendo? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está dando dones a los hombres y está llevándose cautiva la cautividad. ¿Para qué Dios sacó del cautiverio al pueblo de Israel de Egipto? Para que le adoraran, para que le sirvieran, para que ellos fueran la luz en medio de todos los demás pueblos. ¿Quiénes vinieron corriendo a adorar a Jesús recién nacido? Ay, los sacerdotes del templo, ¿verdad? No, vinieron fue unos sabios de Oriente. Ellos fueron los que vinieron a adorar al Señor. Y aunque Herodes llamó, vengan, díganme, ¿quién dice la Escritura que dónde nacerá? No, en tal lado. Estos cabezones no dicen, oiga, los vamos a acompañar. Si ha de nacer el rey de los judíos, pues vamos a adorarlo. No vayan. Fueron más humildes los pastores, que escucharon el llamado del ángel y dijeron, ¿y ese ángel de parte de Dios o de parte del diablo? No, ellos fueron allá y adoraron, sirvieron. Todo comienza, yo no sé,
Yo admiro la fe de algunas personas, en especial en la Biblia. La del ladrón en la cruz, la admiro. Yo creo que yo no hubiera creído en alguien con una condición de esa al lado mío. No, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo tengo que ser honesto. Yo creo, lo admiro. Pero también la fe de los pastores y de los sabios de Oriente. Ay, a un bebé, este es el rey de los... Pues no sé, en un pesebre, ¿no? Yo no sé, pero hombres de admirar. Y así fue construida la Biblia, con el testimonio de los hombres que se arrodillaron ante el nombre de Dios. El nombre que Dios dio en cada momento. Y todos comenzaron siendo algo pequeño. ¿Abraham quién era? ¿Adán quién era acaso? ¿Adán fue escogido acaso por especial? ¿Le hicieron un test de IQ a ver cuánta inteligencia tenía? ¿No? Abel, para ser hasta hoy en día recordado, y lo único que sabemos de él fue que su hermano lo mató y que ofreció buen sacrificio delante de Dios. ¿Quién era él? Nadie, pero por su fe hoy lo recordamos. Hoy es grande en el reino de los cielos por su fe. ¿Quién es Lot? Lo único que sabemos es que Lot andó ahí mochilero con Abraham. ¿Ah? Para donde Abraham iba, él iba también, pero un día se separaron y se metió allá a vivir en Sodoma y Gomorra. Pero ¿cómo lo recordamos hoy? Como un justo, porque ¿qué sabemos de él? Que clamaba día y noche al ver la injusticia que había alrededor de él. ¿Pero quiénes eran? ¿Eran grandes? No. ¿Y quién era Abraham? Un hombre, ya era de edad, y Dios lo llama. Incluso la misma Sara dice... Del casi muerto a sacar descendencia a Dios. De hoy en noche seguiremos con más cuentachistes. Pero ¿sabe qué hizo Dios? De Abraham, de lo muerto, sacó vida. ¿De dónde Dios ha actuado siempre? Sí, de lo inmaduro, pero ¿cómo vemos que terminan todos? Maduros, fuertes, porque aprendieron a ver quién era Dios, a conocernos. La vida eterna es esa, conocer a Dios, pero conocer a Dios es más que solamente predicar acerca de la gracia. La gracia siempre tendremos que recordarla, pero no es lo único que debemos predicar. Hay que enseñarle a la gente que conozca a Dios, que hay que servirle a Dios, que tiene que desarrollar su vida, o si no, ¿para qué Dios dio los dones? Dice que aquí nos dio libertad y nos dio dones, y eso de que subió, ¿qué es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, estamos en obra gris, compadre. Perdón. Pero a medida que vamos recibiendo la palabra y vamos conociendo a Dios, debemos ir enchapando esta casa, porque este es el templo de Dios. Tenemos que ir madurando. En todo sentido. Cada día ser más diligentes en nuestra vida de fe, no quedándonos como niños sin ni siquiera llegar a la pubertad. Y dice que para la necesaria edificación del cuerpo, leo el versículo 2, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No es que yo no soy perfecto, mi amado, lo sabemos, por eso Dios ha puesto los ministros para que ayuden a edificar el cuerpo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, no se olvide de la gracia, porque el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Siguiendo la verdad en amor, estoy conociendo de Cristo, pero no para destruir el cuerpo, no para sajar el cuerpo de Cristo, sino para ayudarlo a levantar. Usted tiene unos dones que yo no tengo,
Y el hecho de que usted sea inoperante en esos dones está afectándome a mí y al resto de la iglesia. Porque Dios se los dio a usted, mi amado. No me los dio a mí. Yo soy débil en muchas cosas. Usted es más fuerte que yo en otras muchas. La iglesia, el que está al lado suyo, lo necesita para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo. No se haga inoperante a usted. Dios le ha dado a usted dinero para que compre gratis, porque ese dinero no es suyo, las riquezas del reino del cielo, para que usted aquí lo haga mostrar. ¿Cómo hemos de ir a enfrentar al mundo, que el mundo se está preparando para matar la iglesia, si la iglesia está como un bebé? Necesitamos ser fuertes. Ellos fueron sacados para servir. Ahora nosotros hemos sido rociados por la sangre de Cristo para servirle también a Él. Y dice, para terminar, bien, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Habló de dones y habló de ministerios. Sus dones, sus ministerios deben ser puestos en ejercicio, mi amado. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ejercítate en la gracia que te ha sido dada. Porque el ejercitarse físicamente poco es provechoso, pero en la gracia mucho. ¿Qué tanto? Para la eternidad, mi amado. Todos los hombres que se han ejercitado en la gracia del Señor tienen memoria hasta el día de hoy en el reino de los cielos. Han hecho historia en el reino de los cielos. Y Pablo, al terminar, se está yendo de Mileto, Milano. Miremos Hechos, por favor, capítulo 20. Bueno, y hay muchas más porciones, pero es que no me alcanza el tiempo, por favor. Y dice el versículo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28. Bueno, leamos desde el versículo 22. Es que acá hay algo interesante para que entendamos por qué Pablo se despide. Dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Le pregunto, ¿esto no es el resumen de todo lo que hemos hablado? ¿Es un hombre que está dispuesto a dar la vida? Sí. ¿Ha ejercido su ministerio? Sí. ¿Va con temor? No. Dice, no le hago caso a nada de eso. Yo no sé qué va a pasar allá, pero allá voy. Y él está tranquilo porque lo que Dios le ha dado lo ha puesto a ejercer al servicio de la iglesia, no para él. Porque incluso a una iglesia le escribe: yo no estoy a despensas de ninguno. Aunque debería, le dice él, pero eso lo dejo para mi gloria. ¿Y Pablo qué está haciendo? Dice: ay de mí si no hablo el evangelio, si no hablo la gracia. Pero Pablo es un hombre que por Pablo nosotros sabemos que la iglesia debe crecer en dones. Está en Romanos y está en Corintios. Por Pablo en la carta de Efesios sabemos que hay ministros. Así que Pablo utilizó lo que Dios le dio para edificar la iglesia y hasta el día de hoy está siendo útil para la iglesia. No, pero eso es Pablo, es que Pablo es el super hiper mega apóstol. Mire, perdóneme, pero esto clávelo en su corazón, en su mente, en donde más usted guarde sus cosas más profundas de su ser. Clave allí de que Pablo era igual a usted. Débil, pero fue fuerte por Cristo, porque él fue el mismo que escribió: Dios me dijo, en su debilidad yo me glorío. Cuando usted es débil, Dios ahí es donde se glorifica.
Él le dijo al pueblo de Israel, ustedes no los escogí por pilos, por fuertes, por sagaces. Los escogí fue ¿por qué? Son los más viles. La iglesia es la que se hace vil delante de Dios. No pretendemos nada de nosotros mismos. Debemos madurar, iglesia. El profeta exhortar, el maestro enseñar, el pastor cuidar, el apóstol estar listo para ser enviado, para ir a ejercer, el evangelista llevar el mensaje sin falta. Pero a veces parecemos una iglesia de puros bebés. Oye, eso no se hace así. Ay, el pastor está bravo conmigo. Oye, eso hay que mejorarlo. Ay, no, yo más bien me voy para otra iglesia. Por favor, hagámonos columnas de la iglesia, levantemos la iglesia. Yo no vi a Pablo después diciéndole, y con Pedro no se junten con esa chusma, aquí fue todo hipócrita. No lo veo diciendo eso. Ni a Pedro tampoco con Pablo, ese que me denigró allá delante de los hermanos cuando llegaron los de Jacob. No lo hizo, se amaron, aprendieron a recibir la exhortación, porque el propósito es que, como lo vimos hace 8 días, debemos levantar es la novia del Señor y no prostituir a los que han decidido creer en Él. Y termina versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo le está escribiendo a los obispos, a los ancianos, ¿y qué les está diciendo? ¡Hey! Cuiden la iglesia, a los ancianos. Ah, no, yo no soy anciano. Pues usted debería esperar ser anciano de la iglesia. Toda la iglesia, es que pues sería tonto decir, no, aquí todos somos iguales delante de Cristo, pero los ancianos son los ancianos. No, por favor, todos aspiremos, preparémonos para ser maduros, que levantemos la iglesia, que aprendamos a soportar una persecución a sangre. Una iglesia madura que también resiste la persecución personal, donde usted mismo se hace bullying por el evangelio, en donde usted mismo se calla. Un cristiano fuerte que aprende a resistir la persecución en el trabajo, en la casa, con los amigos, en el barrio. Esa persecución pasiva donde se le mofan a usted por ser cristiano. Ja, 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 llegó el panderetero. Ja, ja, ja. Una iglesia fuerte. Sí, soy cristiano. Pero no porque usted diga que es cristiano, sino porque está llevando la luz del evangelio con amor y con verdad. Fuerte en ellos. Así que, mi amado, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, a donde tú no querías ir, otro te llevará. El Espíritu Santo es el mejor deseo que puede tener la iglesia cada día. Así que nosotros oramos para que el Espíritu Santo sea en nosotros, guiándonos a ser la iglesia que da testimonio, sin importar lo que pase. Oremos para que seamos la iglesia que madura. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios bendito, por la enseñanza que tú nos has traído, Señor. Tú eres como Padre. Y tú dices, Señor, que el Padre al que ama lo disciplina, Señor. Disciplinar, Dios bendito, no es necesariamente castigar, sino también formar, Dios. Pulir, Dios bueno. Tú eres el alfarero, tú eres quien nos pule, Señor. Tú eres quien nos pone allí en la rueca, Señor. Y como nosotros, como vasija de barro, somos formados por ti, somos moldeados, Señor. No a nuestro parecer, sino a tu parecer, Dios bueno. Tú un día regresarás, Señor, y vendrás por la cosecha, Señor. Así, Dios bueno, que ayúdanos hoy, Dios bueno. Ayúdanos a comprender, Señor. Que venga la palabra, Señor, que hemos recibido y quebrante en nosotros hasta lo más profundo, Dios bueno, para que nosotros seamos despojándonos a nosotros mismos, Señor, que comprendamos que debemos madurar, crecer, Señor, en el Evangelio, desarrollar una vida de fe, Señor, con todo ánimo, con toda solicitud, Señor, para presentar una iglesia fuerte, Señor. Enséñanos, Señor, a usar los dones, enséñanos, Señor, a prepararnos para los ministerios, Señor, que ninguno ignoremos el don del hermano, que ninguno ignoremos el ministerio
ministerio del hermano, Señor. Ayúdanos, Dios bueno. Tú nos has constituido iglesia, Señor, no para destruirnos, para mordernos, para comernos a nosotros mismos, sino para edificarnos unos a otros, Señor. Clamo a ti hoy, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer la iglesia santa, pura, Señor. Esa mujer virtuosa que se prepara esperando a que llegue su marido. Padre bueno, ayúdanos, Señor. Enséñanos, Señor. Mueve la iglesia, Señor. Muévenos en el Espíritu, Señor. Gobiérnanos tú a nosotros, Señor. Señor Espíritu Santo, que sea siempre en cada uno de nosotros, Dios. Padre, envíanos la promesa a los que no han sido bautizados, Señor. Bautízalos, por favor, Dios bueno. Obra en ellos, Señor. Quebranta la dureza de corazón, Dios. Ayuda, Señor. Espíritu de Dios, aviva, Señor, a cada uno, Señor. Ayuda, Señor, a conocer los dones. Ayuda, Señor, a ejercitar los ministerios. Ayúdanos, Dios, que no seamos perezosos, sino que seamos fuertes, diligentes, Dios. Obra en nosotros, Señor. Obra en nosotros, Señor, que edifiquemos la iglesia, bendito Padre. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Dios. Si la iglesia es fuerte, Señor, no vendrán los perros, Señor, a matar la iglesia, a morderla, sino que seremos fuertes bajo la poderosa mano tuya, Señor. Allí nos humillaremos. Esa es la cobertura que añoramos, Dios. Y entonces el enemigo huirá de nosotros, Señor. Obra en nosotros, bendito Padre. Obra en nosotros, Señor. Ayuda nuestra fe, Señor. Ayuda nuestra fe. Tú preguntaste, Señor. Tú tienes la respuesta, Señor, pero a nosotros nos corresponde es clamar como aquella mujer clamaba al juez injusto. Pero tú eres justo, Señor. Tú preguntaste si cuando tú vinieras habría fe, Señor. Ayuda nuestra fe, Señor. Ayuda nuestra fe, Señor. Ayúdanos a madurar en la fe, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra, Señor. Que comprendamos que nuestro alimento es hacer la voluntad del que nos ha enviado, Señor. Que comprendamos, Señor, que tú nos has sacado de la esclavitud, de la muerte, de la tiniebla, Señor. Para ir a hacer luz en medio de las tinieblas. Para ir a servirte, a adorarte, Señor. Ayuda a nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Hoy oramos, Señor, por los pastores, por los apóstoles, por los evangelistas, Señor, por los profetas, por los maestros que tú has puesto sobre la iglesia para que ellos sean dirigiéndonos, Señor. Obra en ellos, Dios. Obra en ellos, Señor. Aviva su espíritu, Señor. Que no se echen a dormir, Señor, sino ayúdalos, Dios. Ayúdalos, Señor. Que cada uno de nosotros seamos diligentes, Señor. Padre, ayúdanos, Dios. Ayúdanos en la iglesia infantil, ayúdanos en la alabanza, en la oración, bendito Padre, con el uso de los recursos, que los usemos para darte la gloria, Señor. Que no durmamos, sino que despertemos, porque la luz nos ha resplandecido, bendito Padre. Obra en cada uno de nosotros, Dios bueno. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual tú nos has amado, Señor. Tu mandato es mandato de vida, Señor. Hoy oro en el nombre de Jesús por la iglesia, pidiéndote que tú nos lleves con bien, Señor, donde quiera que vayamos. Que la comunión con el Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros de continuo, Señor. Que la alabanza sea de continuo en nuestra boca, Señor. Y la alabanza es el fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor. Padre, guarda tu iglesia, Señor. Por favor, ayúdanos, Dios. ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Oro a ti, Señor, pidiéndote que tú nos guardes, que tú nos lleves con bien, que tú nos uses, Dios. Y que cada día, Señor, hagas que esta palabra que hemos recibido sea cada vez más centrada, más aplomada en nosotros, Señor. Gracias por hoy habernos permitido rendir el culto. Y también gracias, Dios, por los hermanos que hoy no pudieron venir. Por favor, bendícelos y ayúdalos a que regresen, Dios bueno. Que regresen con bien de sus viajes, Señor, de sus diferentes actividades. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús nos hemos congregado hoy. Amén.